Estamos de regreso en CIPSE Noticias más temprano y bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y para platicar de ello doy la bienvenida aquí en el estudio al secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Gustavo Arjona. Vamos a ahondar un poquito sobre este tema. Secretario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, Nidia. Secretario, pues bueno, ya lo comentábamos de los pueblos indígenas, me gustaría saber un poco sobre ellos, las comunidades, la importancia que tienen para la población en general. Es correcto, sí, precisamente como bien señalabas, el día de ayer pues se celebró a nivel internacional el Día de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿no? Es muy importante pues identificar este día porque de alguna forma la fuente que reconoce los derechos humanos de las personas indígenas en los pueblos latinoamericanos tiene un sustento internacional que es el Convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, pero que circunstancialmente empezó a regular cuestiones laborales de los pueblos y comunidades indígenas, pero se convirtió en un tratado marco que regula ya no solamente las cuestiones laborales, sino las tradiciones y costumbres, ¿no? Que precisamente es, podríamos decir, la temática de este año, ¿no? El preservar a la mujer dentro de la comunidad y el pueblo, ¿sí? Como un agente de cambio, como un agente que va transmitiendo los conocimientos de generación en generación, es correcto. Secretario, en la actualidad, las personas que son de comunidades indígenas presentan mucha discriminación, los rezagan. En materia de derechos humanos, ¿cómo se está trabajando? Sí, bueno, realmente el tema de la vulneración de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas es algo ya que ya tiene muchísimos años, ¿no? Hay una deuda histórica por parte de las sociedades contemporáneas de reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y en el tema de las mujeres, pues obviamente esto, como en las sociedades modernas, lo platicábamos hace un momento fuera de cámaras, está muy marcado, ¿no? Las mujeres... Sí, además de ser de comunidad indígena, por ser mujer... Por ser mujer también hay una condición más vulnerable. Precisamente creo que la semana pasada estuvo por aquí el presidente y hablaba de los derechos de las mujeres que trabajan en el hogar, sí, que principalmente en nuestra entidad son de pueblos y comunidades indígenas. Sí. Porque a veces pensamos de que, bueno, en nuestro estado no hay pueblos y comunidades originarios. Y claro que sí. Datos del INEGI revelan que más de 500,000 de personas hablan perfectamente la lengua maya. Sin embargo, también ya en la actualidad ya existen, además de personas que hablan lengua maya, ya están otras personas que hablan otras lenguas. Sí, es correcto. Bueno, en nuestra entidad también hay varios dialectos como el xol, como el náhuatl, que se han identificado por datos del INEGI, pero también hay personas que se identifican como afromexicanas o afrodescendientes, ¿no? Y que también pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo se está trabajando en esta materia, sobre todo para evitar la desigualdad? Bueno, el tema de la prevención, sobre todo por la prohibición de la no discriminación, pues es algo que nosotros en la comisión pues tenemos permanente con nuestros programas de capacitación. Trabajamos con las escuelas, con las universidades, con sectores sociales. Precisamente pues estamos, el día de hoy el presidente va a estar en Aquil, en las jornadas que denominamos de los derechos humanos, y ahí acudimos a los municipios, a las comunidades, hablamos con las mujeres, con las personas de las comunidades y pueblos indígenas para que de alguna manera difundir los derechos humanos que tienen. Mencionábamos que la educación juega un papel fundamental precisamente para poder avanzar pasito a pasito y evitar la desigualdad, porque es la manera de poder enseñarles a las nuevas generaciones, también a las futuras, que sí, todos somos diferentes, a lo mejor en forma y origen, pero todos tenemos absolutamente los mismos derechos. Claro, sí. Y si bien es cierto, se ha avanzado, lo platicábamos, ya se ha platicado que ha avanzado el tema de los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo de unos años para acá, como que se reivindicó el orgullo, ¿no?, hacia la cultura y la tradición, pero pues
todavía existe, ¿cómo se llama?, una discriminación marcada. El hecho de pertenecer a un pueblo y comunidad indígena en relación con los que no, o sea, con el resto de la población, pues son más proclives pues, a trabajar en la economía informal, ¿sí? Igual también son más proclives a vivir también la pobreza extrema. Sus posibilidades de avanzar son menores, y también en el tema de la educación. Esos tres rubros pues, son los que se tienen que combatir para que pues, ya se vaya acortando ese margen, ¿no?, de desigualdad que hay entre las personas que viven en el interior del estado y en las ciudades. Considero que una barrera muy marcada pudiera ser pues precisamente el idioma. Al tratar de hacer algún trámite, al poder acudir a alguna consulta médica y que las personas que los atiendan pues no hablen precisamente la lengua maya. ¿Esto cómo se está elaborando? Sí, muchas instituciones ya tienen o cuentan con traductores, principalmente las de impartición de justicia. Nosotros procuramos igual también en las supervisiones que hacemos, pues ver si cuentan con personal, sobre todo que pueda hablarlo, ¿no? Porque pues el maya es muy difícil que una persona lo escriba, pero sin embargo también prevemos y supervisamos que las señalizaciones también estén en maya, pero sobre todo que pueda haber esa interlocución con la persona que está dando un servicio público y con la persona que pertenece a un pueblo o comunidad indígena. En la Comisión de Derechos Humanos, las quejas más recurrentes respecto a los pueblos indígenas, ¿cuáles? Pues principalmente pues tenemos la cuestión de los servicios, el tema de la seguridad pública, igual también con las policías municipales también es un tema. A veces, por ejemplo, han acudido a nosotros algunas asociaciones o grupos campesinos para algún tipo de observación. A veces es una cuestión ejidal que no nos corresponde, sin embargo, Sí, pues de buena fe nosotros acudimos como observadores y pues de alguna manera los apoyamos, ¿no?, como pueblo y comunidad. Secretario, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quisiera agregar? No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues estaremos pendientes aquí para cualquier Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias, muy amable. Vamos ahora a información deportiva con Emiliano Arcila.